Buenos días, doctora María de los Ángeles Aces Velasco. Le damos la más cordial bienvenida en esta su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. Solicito a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Kenia López Rabadán, si tiene a bien dar lectura a su semblanza curricular. Bienvenida, doctora. Vamos a dar lectura de los documentos que usted nos hizo llegar. Si hay alguna modificación o precisión, por supuesto, estamos a sus órdenes. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con maestría y doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. En el ámbito profesional cuenta con experiencia en la materia, toda vez que actualmente se desempeña como directora de enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, ocupó los cargos de Directora General Adjunta de Atención Inmediata y Primer Contacto, Directora de Área en la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Directora de Elaboración de Programas en la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Directora General de Atención a Víctimas del Delito, Directora del Centro de Terapia de Víctimas del Delito, de Delitos Sexuales, Directora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, CARIBA, todos adscritos en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, y fue directora del Diseño y Gestión de Políticas Públicas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEBIMTRA, de la PGR. Doctora, me permito hacerle de su conocimiento que antes de que inicie su comparecencia, le quiero informar que lo hace bajo protesta de decir verdad y que tiene que hacer, tenemos que formularle públicamente ante estas comisiones. Vamos a ponernos de pie y le vamos a solicitar. Ciudadana María de los Ángeles Aces Velasco, ¿protesta usted comparecer y decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia de la 64ª legislatura de este Senado de la República? ¿Protesta usted? Protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el pueblo de México se lo demanden. Muchas gracias. Sentados, por favor. Bueno, tiene entonces usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y agradezco la oportunidad de poder comentar el plan de trabajo que entregué para ser considerada para dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Antes de iniciar, quisiera poner como antecedente y como tema introductorio la importancia de tomar en cuenta las necesidades de las víctimas, de tener siempre en el centro de la política pública lo que requieren las víctimas desde una visión profesionalizada, desde una visión empática, desde una visión donde reconozcamos todas las necesidades, que reconozcamos que la victimización impacta en diversas áreas de la vida del ser humano, impacta en su ámbito familiar, en su ámbito personal, en su ámbito relacional, y por tanto una política pública efectiva tiene que estar encaminada a cubrir todos estos flancos que menciono. En este sentido, y teniendo esto como paraguas, como visión, como contexto, es que propongo este plan de trabajo para que se pueda ejecutar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, partiendo un poco del diagnóstico que yo puedo tener a partir de mi último cargo, del cargo actual que tengo, que es directora de enlace con la Comisión Ejecutiva, de ahí mi conocimiento de la misma, y partiendo también de que hay una deuda de parte del Estado para con las víctimas, tanto aquellas que están integradas en colectivos como aquellas que están en lo individual. Entonces, partiendo de este elemento como contexto, es que quisiera presentarles, si me lo permiten y agradeciendo su atención, el plan de trabajo.
En México pues es conocido por todos y más por ustedes que hacen que son una soberanía, pues tanto el aumento de víctimas y de los índices de delitos. Recordemos que la CEAP trabaja con víctimas de delitos federales, así como de violaciones a derechos humanos. Y si entendemos la victimización como el resultado de actos violentos que resultan en la ausencia de paz en nuestro país y de una falta de mirada integral para la atención, genera una serie de necesidades de diversa índole para quienes tienen algún ser querido víctima de un delito o de violación a sus derechos humanos. Fundamental y urgente es contar con una política pública de atención integral promovida y coordinada por el Estado, en la cual se involucre a autoridades federales y locales responsables de proporcionar atención a las víctimas, así como de establecer relaciones de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y víctimas. La siguiente, por favor. En este contexto es que vamos a entender que la atención a víctimas debe estar sostenido en 5 ejes fundamentales, que es la instalación e implementación del Sistema de Atención a Víctimas, Nacional, de Atención a Víctimas, que es un ordenamiento de la Ley General de Víctimas y sin embargo solamente ha sesionado una única ocasión en 2014 en la instalación y de ahí no ha sesionado, aun cuando hay una obligación por parte de la ley de sesionar mínimamente 2 veces al año, cada 6 meses, y así también tener reuniones extraordinarias, cosa que no ha sucedido. En este sentido, también tener un enfoque de derechos humanos, de género, psicosocial, diferencial, de protección a niños, niñas y adolescentes para la atención integral, una política de no revictimización, lo cual es muy complicado porque ante una víctima cualquier situación puede significar una revictimización, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy sensibles y tenemos que trabajar de la mano con ellas y con ellos para que sientan que la política de atención es acompañada con ellos. Un enfoque integral y multidisciplinario, así como la homologación en la atención a nivel nacional con enfoque de derechos y acorde a la Ley General de Víctimas, que recordemos que esta ley se promulgó, se elaboró, pues tomando en cuenta todos los acuerdos internacionales, los principios y directrices que están establecidos desde los años 85, 90 y establece también una visión proteccionista de los derechos de las víctimas, amplia y que tiene que ver también con una visión de justicia restaurativa. Entonces, el catálogo, digamos, es muy amplio, ¿no? Creo que es importante, la siguiente, por favor, establecer cómo se conforma este Sistema Nacional de Atención a Víctimas, qué es, porque aunque es el órgano, me parece más importante, es un órgano completamente desaparecido en la política pública. Esta es la instancia superior de coordinación, formulación de política pública, cuyo objetivo es proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, acciones para la ayuda, asistencia, protección, atención y acceso a la justicia de las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Por esto tenemos que tener una coordinación constante este sistema con los otros sistemas que ya existen, como es el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el Sistema para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, etcétera. ¿Quiénes constituyen este sistema nacional? Pues está presidido por el titular del Ejecutivo, participa el presidente de la Comisión de Justicia de la CONAGO, la Secretaría de Gobernación, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, un integrante del Poder Legislativo, así como el presidente de la CNDH, en este caso presidenta, y demás organismos. El objetivo es establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios que en materia de atención a víctimas se deben de presentar. El objetivo general de esta comisión ejecutiva debe de ser generar, promover, desarrollar, coordinar, la siguiente por favor, e implementar la política pública de atención a víctimas y violación a derechos humanos. En este sentido yo parto de 4 objetivos específicos, que es generar mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas, esto en el marco del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Coordinar los trabajos interinstitucionales para la implementación del programa de atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el cual se presenta cada año y que tengo conocimiento que ya se cargó en la página de Hacienda y pues quien sea la titular de este organismo tendrá que cumplimentar todos los indicadores que se establecen en este programa de atención integral.
Garantizar el ejercicio óptimo y coordinado de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de Asesoría Jurídica Federal, del Comité Interdisciplinario Evaluador, del Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral y del Registro Nacional de Atención a Víctimas. Realizar evaluaciones e intervenciones multidisciplinarias a fin de garantizar la reparación integral del daño de las víctimas, promoviendo la recuperación del proyecto de vida desde la perspectiva psicosocial. La que sigue, por favor. En este sentido, en este plan de trabajo, el centro de la política pública es la víctima, las organizaciones sociales, los colectivos que trabajan con y para víctimas y que están conformados en su mayoría, sobre todo los colectivos, por víctimas. Y todas estas áreas que he mencionado a lo largo de mi exposición, pues son las que tienen que intervenir para fortalecer y trabajar con las víctimas, encaminando a que pasen de su situación de víctimas a de sobrevivientes y que puedan retomar su proyecto de vida, porque la victimización, eso es lo que provoca que se trunque el proyecto de vida. Es importante establecer que la Comisión Ejecutiva cuenta, la siguiente por favor, con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual siempre genera mucha expectativa, mucho interés por parte de las víctimas, por parte de la sociedad civil, por parte de los propios legisladores. Y ahí sí tenemos que tener muy claro que este fondo es un fideicomiso que está elaborado, está previsto en la ley, con el objetivo de generar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas, y bajo esa lógica se tiene que tener un uso de las mismas de manera transparente, clara y lo más equitativa y homogénea posible, siempre desde el enfoque diferencial y multidisciplinario que señala la ley. La siguiente, por favor. En este sentido, lo que yo estoy proponiendo es que la Comisión Ejecutiva pueda trabajar a través de un sistema de casos, que un equipo multidisciplinario haga una entrevista de primera vez, que pueda recabar datos sociodemográficos, el tipo de victimización y violación a derechos humanos y que puedan hacer un diagnóstico inicial con un plan de atención integral, atenciones de seguimiento y a partir de lo que la víctima requiera de urgencia en ese momento. Asimismo, poder tener un mecanismo de atención integral y impulsando el paso de víctimas sobrevivientes con estrategias de afrontamiento, fortalezas, elaborar o promover la capacidad de resiliencia de las víctimas, encaminando a que supere su situación victimizante desde la perspectiva de los diversos delitos que hayan sufrido, hacer evaluaciones multidisciplinarias considerando a las víctimas en la propuesta de reparación integral del daño y realizar, en el caso en el que se lo requiera, compensaciones económicas con mecanismos de asesoría financiera y de inversión para proyectos de vida en cumplimiento a las resoluciones que la propia Comisión Ejecutiva deba de promover. La siguiente, por favor. En este sentido, la propuesta de intervención es en el marco de una intervención psicosocial, entender al sujeto, a la víctima, como un sujeto social que por tanto ha visto afectadas diversas áreas de su vida cotidiana y de su vida emocional, física incluso, y por tanto tener una atención integral que comprenda la parte psicológica, médica, de trabajo social y por supuesto jurídica. En este sentido se están planteando metas tanto de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo definitivamente es la elaboración de una evaluación y un diagnóstico, dar seguimiento a las diversas auditorías que tenemos conocimiento que la Comisión Ejecutiva está pasando en este momento, aproximadamente 10, el fortalecimiento de la unidad de primer contacto, sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, generación de acuerdos, procesos conjuntos y nombramiento de enlaces operativos con los miembros del SNAF, establecer diálogo y retroalimentación constante con víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, establecimiento de equipos multidisciplinarios para la atención de delitos específicos como es desaparición, hijos e hijas de desaparecidos, víctimas indirectas de feminicidio. Quisiera detenerme un poco en esto porque me parece que si partimos de conocer las cifras de 50,000 desaparecidos aproximadamente, y si partimos de que probablemente cada uno de ellos o de ellas pueda tener 2, 3 hijos, estamos hablando de que en el futuro vamos a tener una generación de adultos y adultas de 150,000 personas que van a tener en su biografía la desaparición de su padre o de su madre. Si no trabajamos terapéuticamente con estos niños, estas niñas, que elaboren el proceso de desaparición del padre o la madre y la búsqueda que su familia hace, vamos a tener complicaciones no solo en este momento que las tenemos, sino también a largo plazo, y me parece que es una población fundamental que está muy descuidada, que no está observada.
También me parece muy importante trabajar con hijos e hijas víctimas de feminicidio. Me parece que las víctimas, las niñas, los niños que resultan huérfanos por el asesinato de sus madres, tienen que tener un acompañamiento psicoemocional fundamental y con una perspectiva de género. No podemos dejar de reconocer que en la mayoría de los casos el perpetrador es el padre, el padrastro o algún familiar cercano, y cómo reestructurar la vida de estos niños y estas niñas. Y esa es una responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en algunos casos, en otros casos del propio sistema. Entonces, no es que sean las poblaciones prioritarias, pero sí me parecen muy importantes y son poblaciones que están muy desdibujadas desde la política pública. En mediano plazo, establecer una unidad de seguimiento a recomendaciones de la CNDH, resoluciones de la propia CEAP y convenios firmados hasta el momento por parte de la Comisión. Esto lo menciono porque la CEAP emite resoluciones, aproximadamente ha emitido unas 500, 700, en las cuales la entrega del recurso económico parece que termina con esa, la resolución se da por cumplimentada, pero sin embargo la resolución de reparación integral incluye muchos otros elementos que se dejan de lado, como es el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, el acceso a la rehabilitación emocional, y esto tenemos que darle seguimiento. Establecer estrategias operativas del SNAF y evaluación constante de las mismas, generar los criterios para las compensaciones económicas por delitos y violaciones de derechos humanos, implementar el programa de capacitación y profesionalización de atención a víctimas y en el marco del SNAF establecer reuniones de retroalimentación con el Senado de la República. Me parece que al ser este ente el que designa a la o el titular, debemos de tener la obligación de dar un informe, explicarles cómo van y que ustedes también, al ser miembro del sistema, puedan retroalimentar y proponer cosas para mejorar la política pública de atención a víctimas. Entiendo que la CEAP es un órgano autónomo y en ningún momento yo plantearía que no lo fuera, pero me parece que desde la visión del sistema, la participación de todos y de ustedes más aún es fundamental. Y publicar el reglamento de la Ley General y de más normatividad derivada. Por último, a largo plazo, se propone evaluar la posibilidad de hacer la creación de una ley general de reparaciones, que esta ley general pueda servir para todos los entes que pueden estar en un momento para reparar a víctimas de delitos, de accidentes de trabajo, que puede ser el tribunal, puede ser el IMSS, puede ser el ISSSTE, no solamente la Comisión Ejecutiva es la que lleva a cabo reparaciones integrales o compensaciones económicas. Y también propongo a lo largo del quinquenio poder establecer una norma oficial de atención a víctimas. Aparentemente, y en mi largo camino en la atención a víctimas y experiencia, a veces siento que atendemos como por ocurrencias, como yo creo que lo mejor es esto, cuando hay mucha, no solo normatividad de estudios, profesionalización respecto a qué es lo conveniente, qué es lo que podemos ofrecer a las víctimas, y si existiera una norma oficial, pues eso nos ayudaría a que las comisiones ejecutivas locales de los estados, que ahorita faltan 10 por instituirse, pero las que están 22, así como la propia Comisión Ejecutiva y cualquier ente que quiera dar una atención a víctimas, lo pueda hacer desde una visión más normada, más desde un piso mínimo común, siempre teniendo en la mira la recuperación del proyecto de vida, la atención integral y el acompañamiento cercano con las víctimas. Les voy a dejar unas cifras, si quieren ponemos las dos últimas diapositivas, que solamente las traigo como información. Y quedo expuesta a sus preguntas y agradezco su atención. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Aces Velasco. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora en la fase que corresponde a preguntas conforme al formato que desahogará la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión. Saludo también a la senadora Nadia Navarro, creo que salió un momento, secretaria de la Comisión de Gobernación. Entonces le solicito por favor a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado tenga bien desahogar la segunda parte. Gracias. Senador, ¿me permito preguntar al senador sin grupo desea participar? Sí. ¿Del PRD? ¿Del PES? ¿Del PT? ¿Del Partido Verde? ¿De MC? ¿Del PRI?
Del PAN, del Verde. Del PAN. De Morena. Muchas gracias. Si son tan amables, solo les rogaríamos, se pueden circunscribir a sus 3 minutos, les estaremos en cuanto cumplan su tiempo pasando una tarjeta. Gracias. Gracias, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Tuvimos un día de sesiones del Parlamento abierto. En ella hubo un par de señalamientos que usted le refiere. Okay. Y toda vez que se... ver, senador, si me permite un momento, senador Álvarez y Casa. Hay mucho murmullo. Quisiéramos pedir, por favor, para escuchar la intervención del senador Álvarez y Casa y luego más adelante la respuesta de la compareciente, tener a bien guardar silencio, por favor. Gracias, Acero, si es tan amable. Bienvenida, doctora. ¿No? Y le decía que toda vez que hubo señalamientos específicos a su persona, se lo hago en público para que usted tenga condición de responder lo que usted quiera. Muchas gracias. Se hizo referencia, y el presidente de la Comisión de Gobernación lo hizo así, que se turnó al órgano de control interno de la Secretaría de Gobernación el caso 218 Segov de 482. Toda vez que está en investigación no se pronunciará nada sobre el tema, pero toda vez que se señaló públicamente y usted está aquí, si quiere darnos su opinión sobre el particular, está usted bien invitado. La segunda cosa que señalaron las víctimas el 26 y 27 es que en su caso había un conflicto de intereses. Y refieren incluso una entrevista de la periodista Penilei Ramírez del 25 de octubre, cuyo título de nota es La aspirante a comisionada de víctimas que ya despacha ahí. Refiere la nota que usted está instalada en el piso 10, donde despachaba antes el comisionado, y comenzó a hablar con personal y víctimas mientras en paralelo se postulaba como titular de la SEAP. Varias de las víctimas justo refirieron que consideran un conflicto de intereses, que siendo usted enlace de la Secretaría de Gobernación, no encargada del despacho, está usted contendiendo para este cargo y entonces eso generaba un conflicto de intereses. Le dijeron con mucha vehemencia, quisiera saber su opinión sobre el particular. Por supuesto. También nos hicieron referencia que consideran que en el proceso de selección de esta terna, ellas y ellos no fueron escuchados y que el proceso de diferencia, como se había hecho en otro momento anterior, había tenido un diálogo directo con las víctimas y que ahora fue a través de preguntas por YouTube. Si pudiera darnos su opinión. Y quisiera hacerle un par de preguntas. Revisé con detalle su plan de trabajo. Me gustaría, por favor, si nos detalla un poquito más en lo que refiere a el plan de reparación integral. ¿Qué es lo que usted se refiere con eso? También quisiera pedirle, por favor, si es tan amable, que nos diera cómo ayudar. Usted refería justo a la unidad de seguimiento, pero en el artículo 8 de la ley se pide un otorgamiento a los derechos de las víctimas. ¿Qué es lo que referiría usted en materia de atención integral a las víctimas? Sí quisiera hacerle una pregunta en particular sobre algunos de los contenidos de la ley. Por obvio de tiempo me voy a precisar. Hay una discusión sobre la reparación integral en los artículos 26 y 27 de la ley. ¿Podría usted profundizar un poco más? Y quisiera, si nos puede, usted habló del sistema de víctimas, si nos pudiera profundizar qué dice el artículo 79 sobre el particular. Usted nos elaboró sobre ese sistema. ¿Podría darnos más ideas, por favor? Muchísimas gracias por su atención y por sus respuestas. Gracias. La senadora Leonor, si es tan amable, por favor. Gracias, senadora. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Solamente tengo una sencilla pregunta para la doctora. ¿Qué estrategia se implementaría como titular de la SEAP para facilitar el acercamiento de la institución a los grupos más vulnerables de víctimas? Gracias por su respuesta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Cepeda.
Gracias, licenciada. Bienvenida a esta doctora. Perdón, es que dice aquí licenciada, perdón. Doctora. Muchas gracias. Es cierto, doctorado en antropología social. Bienvenida. Gracias. Mi pregunta es genérica, similar a la que hice la pasada aspirante, pero por el cargo que usted ocupa y las funciones que ha desempeñado en los últimos años, me interesa mucho escuchar su respuesta. Soy de la percepción de que no ha servido la Ley General de Víctimas y que no sirve el día de hoy para, digamos, las víctimas, la Comisión Ejecutiva. Al menos que no ha servido con la dimensión, con el impacto que se pensó cuando se generó la Ley General de Víctimas. Dice el artículo 2 de la ley que el objeto de la misma ley, entre otras, es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, y luego señala una serie de derechos: asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, garantizar el efectivo ejercicio de las víctimas a la justicia, y luego ya si te vas a la Comisión Ejecutiva, pues otra vez, garantizar acceso a servicios multidisciplinarios, proponer políticas integrales de prevención de delitos, establecer mecanismos para capacitación, formación y actualización de funcionarios públicos, todo el tema del registro, asesoría jurídica. Y yo me pregunto, ¿y dónde está eso? O sea, no creo, es mi percepción, por eso quiero preguntarle, que hoy esto sea realidad, al menos no con el impacto que deba de tener. Leo en su currículum que usted ha estado relacionada con la comisión por años, de 2015 a 2016 como directora de Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, después como directora general adjunta de Atención Inmediata, hoy como enlace de la Comisión Ejecutiva en Gobernación. Parte de mi pregunta era cómo está funcionando. También, se ha señalado que estaba como encargada de despacho, si esto es así o no. Mi pregunta de fondo es lo siguiente, aspirante: ¿por qué no funciona la Comisión Ejecutiva? O de entrada, si usted, Comisión Ejecutiva, de entrada, si usted comparte que no funciona, ¿y qué habría de hacer usted distinto a lo que se ha hecho en este año o en estos años en los que ha tenido relación con el sistema para que sí funcione? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senador Cepeda. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Narro. Adelante, por favor. Bueno, me da gusto estar en esta comparecencia como integrante de la Comisión de Gobernación. Queremos plantearle, doctora, bueno, en primer lugar, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hay problemas muy graves de las víctimas en el país. Tenemos muchos años de los últimos gobiernos donde la situación se ha ido agravando permanentemente, y hoy pues tenemos una crisis que a lo mejor no ha sido atendida, una crisis en los pueblos indígenas, en donde sus derechos no han sido plenamente reconocidos, una crisis de los derechos de las cuidadoras y de los discapacitados, donde apenas ahora en este gobierno hay una política que trata de atenderlos o que está empezando a buscar atenderlos. Entendemos que el problema de las víctimas es un problema transversal de todo el gobierno, que afecta más a los grupos vulnerables como los niños, las mujeres, los discapacitados, los indígenas, los ancianos. Por eso los que tienen problemas psiquiátricos, que siempre están olvidados. Usted es una persona que ha estudiado, que estudió antropología social, es una gente vinculada o estudiosa de
los temas de, por lo menos de un sector de estos grupos, y ha estado vinculada con el tema de la atención y de alguna forma los derechos humanos de estos sectores. Nosotros, yo le preguntaría, uno, ¿qué piensa usted? Es claro que se requiere una gran reforma, un gran cambio. Y también creo yo que el tema no es de presupuesto ni de pago a las víctimas, nada más en el tema de la reparación del daño. La reparación del daño no nada más es económico. Entonces a mí me gustaría escucharla a usted sobre qué es lo que propone para lograr esta atención transversal, integral a las víctimas. ¿Qué transformaciones plantea? Entiendo que algunas cosas se debe de avanzar en el tema de leyes para reconocer derechos que todavía en México necesitamos la creación de una nueva generación de derechos a estos sectores, los pueblos indígenas, las cuidadoras, los discapacitados. Entonces, por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador Narro. Conforme al formato, muchas gracias, senador Menchaca, si es tan amable. Dar lectura a las 3 preguntas. Me parece que en la misma forma, si hubiese más de una por colectivo, por víctima, pudiésemos solamente hacer uso de la primera. Claro que sí, presidenta. Van a hacer, doctora, 3 preguntas de, conforme al formato, han sido recibidas relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de Víctimas. La primera pregunta viene de la Fundación Erika Lisset Ace, de Gabriela Victoria Gallardo. Que digan cuántos asuntos han recibido y cuántos se han resuelto en el AJF, entre paréntesis, deben tener una idea clara del trabajo que se realiza. La segunda pregunta es del colectivo Periodistas Desplazados de México, de Carlos de Jesús Domínguez Ramírez, y es ¿por qué quiere ser titular de la SEAP? Y la tercera, de Jesús Velázquez Arévalo, independiente, ¿reactivaría el área de primer contacto de atención a víctimas y qué modificaciones promovería para su mejor funcionamiento? Esas serían las 3 preguntas. Gracias, doctora. El acuerdo establece que tendría usted 15 minutos para dar respuesta a los senadores. Si es tan amable, tendría hasta 20 minutos para poder compilar las respuestas a los senadores y las 3 últimas que han sido hechas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Bueno, iniciaré con el orden en el que me fueron elaboradas. Bueno, aquí en el tema de la OIC, efectivamente hay un expediente abierto derivado de que yo, como directora de enlace con la Comisión Ejecutiva, cuyo puesto ocupo desde hace 3 años y que lo accedí a él a través del concurso del servicio profesional de carrera, yo tenía una superior jerárquica que tanto a mí como al equipo que yo tenía en ese momento, tengo a cargo mío, que son aproximadamente 10 personas, estuvimos sufriendo de manera constante acoso, violencia laboral, hostigamiento. Producto de eso, nosotros en septiembre de 2018 iniciamos o dimos vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la 5ª Visitaduría, solicitando que intervinieran por el acoso y la violencia de la que éramos víctimas, tanto mis compañeros, pero básicamente el blanco era yo. Entonces, hicimos lo conducente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y casualmente, producto de esa queja, se dio un mes después una indagatoria en el órgano interno de control por un tema de expedientes de mi área, ¿no? Adicionalmente, tengo que mencionar que esta compañera, que en ese momento era mi superior jerárquico, participó en este proceso para ser titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, me parece que es un uso deleznable de esta situación, inicialmente porque tanto yo como mi equipo fuimos víctimas de acoso constante, de violencia, porque desgraciadamente a veces las y los compañeros que trabajan estos temas se vuelven en victimarios, ¿no? Y nosotros, como parte de un equipo que defendemos a las víctimas, no queríamos permitir que se nos victimizara. Entonces,
La queja fue en respuesta a eso. Yo presenté todo lo que el órgano interno de control me solicitó, me informó que en 120 días me determinaría y que si no me respondía nada en ese tiempo, pues se cerraría el caso, cosa que no ha sucedido, ya pasó un año. Entonces, pues yo doy por hecho pues que no hay ninguna situación de que preocuparme, pues. Adicionalmente a que yo sí tengo que ser muy clara, yo en ninguno de mis encomiendas he manejado recursos, nunca he estado a cargo de ningún fondo, de ningún recurso económico, más allá de dirigir a áreas administrativas, ¿no? Entonces, también la queja era muy extraña porque me acusaba de uso de fondos pues que yo nunca he tenido, ¿no? Entonces, obviamente es un tema pues muy penoso, deleznable me parece, y que en los espacios en que he tenido que defender a mi equipo y a mí, lo he hecho de manera clara y contundente, ¿no? Entonces, conflicto de interés, pues me parece que no, me parece que sí, efectivamente yo estoy, por mi posición como directora de enlace con la Comisión Ejecutiva, entiendo que para mis superiores jerárquicos fue lo más lógico que yo fuera la enlace para la transición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por eso me nombraron como enlace. No estoy despachando, yo no decido sobre las condiciones de la comisión, yo soy una suerte de facilitadora con algunos temas que tienen que ver con SEGOV y con SEAF y en ese sentido estoy trabajando, pues, ¿no? Conflicto de interés tampoco creo que sea así porque, bueno, hubo compañeros que trabajan en la propia Comisión Ejecutiva que se postularon para ser comisionados. Y además yo les preguntaría con toda sinceridad, uno dónde aprende a atender víctimas, ¿no? Yo me formé en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese momento y ahí es donde aprendí a atender víctimas con este enfoque que estoy planteando y aprendí también en la Comisión Ejecutiva. Entonces, justamente, y a lo mejor adelantándome un poco a la pregunta del tema de periodistas, ¿por qué quiero ser titular de la SEAP? Porque yo quiero devolver lo que he aprendido, la administración pública a mí me ha formado, la administración pública a mí me ha dado todos los elementos para entender cómo es la victimización. La administración pública es la que me ha puesto, por ejemplo, en operativos para rescatar niños y niñas víctimas de trata de personas. Me ha puesto en operativos de búsqueda de fosas clandestinas. Me ha puesto en rescatar a niños y niñas en albergues donde son maltratados y hacer programas de intervención para, pues, mejorar su calidad de vida. Por supuesto que por eso es que yo quiero ser titular, porque me toca devolver un poco de lo que yo he aprendido y de la experiencia acumulada para mejorar. Y por eso creo que no hay conflicto de interés cuando sí yo me he formado en la administración pública, pero quiero poner mis conocimientos, mi capacidad, mi sensibilidad, mi pasión por el tema, porque soy muy apasionada del tema, al servicio de las víctimas y del Estado mexicano, ¿no? Entonces, en cuanto a las preguntas, bueno, ¿consideran que las víctimas no fueron escuchadas? Pues yo participé en un procedimiento que convocó la Secretaría de Gobernación y la forma en que se dio ese mismo, pues yo no tengo control sobre él y tengo desconocimiento de por qué sí, por qué no, qué elementos tomaron en cuenta. Obviamente yo supongo que tomaron en cuenta mi experiencia, mi currículum, mi capacidad de atención, pero de ahí en fuera yo no puedo dar ninguna otra información que creo que sería necesario preguntárselo a alguien más que no soy yo, porque yo entiendo que sí fueron escuchadas y que además algunas de esas víctimas postularon para que yo fuera titular de la comisión, ¿no? Este tema de la reparación integral a mí sí me parece que es muy importante tomar en cuenta qué elementos corresponden. Y partiría un poco de lo que comentó el senador Narro, que hay una idea equivocada de que aparentemente la reparación es la entrega de dinero, la entrega de recursos a veces que van de 1 millón y fracción o a veces hasta 20 millones, que no están acompañados de otras cosas. Y la reparación integral en la ley y en los artículos que menciona el senador Icaza, pues es muy claro, ¿no? Tomar en cuenta la restitución que busca como devolver a las víctimas al estado previo a la victimización, cosa que yo les tengo que decir que no estoy de acuerdo.
Me parece que la restitución, la víctima fue víctima porque estaba en un espacio social que le permitió la victimización. Entonces, la intervención del Estado debe de ir encaminada a que no regrese como estaba, sino a que termine, después de un tratamiento, después de la atención del Estado, a que termine en una condición mejor, para que no vuelva a ser víctima. Entonces, ese tema de la restitución, yo tengo mis consideraciones, ¿no? Pero está dentro de la reparación integral, ¿no? También la rehabilitación, que implica la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica, que ahí yo, aunque soy psicóloga social, no soy psicóloga clínica, sin embargo, creo y considero, y mi experiencia así me lo indica, que si no hay un tratamiento psicológico, la posibilidad de que las víctimas salgan de su estado de depresión, de tristeza, de frustración, de enojo, es mínima, aunque entreguemos mucho dinero, y dinero que no va a alcanzar, porque el fondo tiene un fin, ¿no? Entonces, creo que la atención psicológica, la rehabilitación psicoemocional, psicosocial, es fundamental. Y a veces los que trabajamos con víctimas tenemos que convencer a las personas que tomen la atención psicológica, porque hay una percepción equivocada de que el Estado, o yo como representante del Estado, quiero que se atienda para que olvide, para que no exija justicia, para que ya no busque en los casos de desaparición. No. Yo lo que quiero es que estés más fuerte para que lo que hagas, lo hagas desde una posición mejor y para que tú también te reconcilies contigo mismo e incorpores tu victimización a tu proyecto de vida y puedas relacionarte con las otras personas que no tienen la culpa de que hayas sido víctima. Entonces, me parece que la rehabilitación no solo es física, la emocional es tanto o igual de importante que la física y que ahí incluye el tratamiento psiquiátrico. También hay mucha percepción equivocada sobre el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Es que tú me quieres dopar, tú quieres que no esté yo alerta. Incluso hemos hecho vinculaciones con el hospital homeopático donde el tratamiento para depresión, a veces severa, para angustia, para ansiedad, es un chocho homeopático que resulta fenomenal acompañado de un tratamiento psicológico. Entonces, esas cosas son las que yo quiero poner al servicio del Estado, porque además lo aprendí en este caminar, ¿no? La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, porque a veces esta es parte de la reparación integral, a veces sobre todo, por ejemplo, en casos de desaparecidos o en casos de algunos homicidios, siempre está en algo andaban, se lo han de haber buscado, estaban en malos pasos. Desde una visión de derechos humanos, cualquier persona, nadie, por muy bien o mal que se porte, nadie tiene derecho a desaparecerlas, a quitarles la posibilidad de la justicia. Entonces, dignificar a las víctimas es también reconocer que ellas no tuvieron la culpa para ser víctimas, ¿no? Y dignificar a las víctimas hemos visto en este último año, por ejemplo, las disculpas públicas que se han hecho a integrantes de la Liga 23 de septiembre, por ejemplo. Esa es parte de la satisfacción, pero no se agota ahí, ¿no? Y bueno, las medidas de no repetición, que desgraciadamente creo que ahí estamos un poco cortos porque seguimos ofreciendo disculpas y sin embargo se siguen. Como observan, la reparación integral es muy compleja y justamente por eso es que propongo que la Comisión Ejecutiva tenga un área de seguimiento a resoluciones, porque las resoluciones son bien bonitas, o sea, literalmente, si las leemos, comprenden todos los elementos de la reparación integral, pero a la hora de operacionalizarlas, se acaban entregando dinero. El dinero debe de ser una parte más de la reparación. Desde mi punto de vista, casi la última. Porque tú ya estás fortalecida, ya tuviste atención psicológica, ya buscamos los apoyos sociales de becas, de que regresaras al empleo, de que te capacitaras, y la compensación económica debe ser para fortalecer ese proyecto de vida que hemos venido trabajando de forma conjunta. Y sin embargo, es la parte en la que más se pone énfasis. Y de ahí, la necesidad de hacer un seguimiento mucho más cercano, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el Sistema Nacional de Víctimas? Inicialmente que opere, ¿no? Que se reúna, que establezca. Yo creo que la Comisión Ejecutiva tiene que primero sensibilizar a las y los integrantes del sistema de qué es esto de atender víctimas, qué es una víctima directa, qué es una indirecta, pero también tener no solo, porque finalmente la ley señala que son los titulares, pero cuando una víctima va a un servicio en salud, en educación, no lo atiende el titular, lo atiende la persona que está ahí de enlace. La propuesta es que en el Sistema Nacional de Víctimas tengamos enlaces, sí titulares, pero también operativos, que nosotros, la comisión, sepamos, voy a mandar a una víctima y la va a atender Perenganito Pérez en CEP.
o la va a atender en salud, porque la víctima lo que quiere es saberse atendida y es su derecho y debemos exigir que se les atienda en todos los espacios y además es un derecho que deben de exigir y como lo decían en el Parlamento, ellas no pidieron estar en esta situación. Esa también es una… Nosotras somos corresponsables como Estado que no garantizamos las condiciones mínimas para que ellas no fueran víctimas y por tanto tenemos que hacer que la atención a víctimas sea lo más tersa posible, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos establecer para acercarnos a los grupos más vulnerables? Pues me parece que una ventaja grande de la Comisión Ejecutiva es que tiene 32 centros de atención integral en los estados, ¿no? Aunque son pequeños, a veces son un director y 3 o 4 compañeros, me parece que podemos hacer sinergias con las comisiones ejecutivas locales, con otros miembros de los sistemas estatales de atención a víctimas para acercarnos a la población más vulnerable, porque justamente creo que ese es un problema que se vislumbró un poco en el Parlamento abierto cuando hablan de víctimas de primera, segunda, tercera, categoría que yo niego totalmente. Todas las víctimas deben tener acceso a los mismos derechos desde un enfoque diferencial, pero sí creo que a veces las víctimas que pueden acercarse a las oficinas centrales son las que tienen más respuesta y eso es una falla más de la Comisión. Debemos de acercar los servicios a las víctimas y eso significa hacer trabajo de campo, no atender a las víctimas desde el escritorio, desde la academia, sino desde el trabajo de campo en el cual pues yo me he especializado mucho y tengo la capacidad de dirigir equipos en ese sentido. Si la ley, pues recordemos que México es de los países que más acuerdos internacionales firmamos, que más leyes más proteccionistas tenemos y a la hora de aplicarlas es cuando se nos complica un poco. Me parece que la Ley General de Víctimas entra dentro de esta categoría. Sin duda es una ley buenísima, es una ley muy respetuosa de los derechos humanos, muy abarcadora. El problema ha sido implementarla. Yo considero que debemos de trabajar de manera por cuerdas separadas y simultáneas el mejoramiento de la ley, pero también la implementación de la misma y tener mínimos que vayamos consiguiendo poco a poco, porque algunos especialistas dicen que esta ley está hecha para países donde la victimización no es una cosa esporádica y tienes pocas víctimas y no como en este país que tenemos muchas, pero tenemos que, y recordemos que bajo el principio de no regresión no podemos hacer una ley menos proteccionista, la tenemos que hacer cada vez más. Lo que tenemos que hacer es implementarla. Creo que hay elementos para implementarla, creo que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas puede ser una vía para implementarla y la operacionalización de la propia Comisión Ejecutiva debe ser la vía también para implementar esa ley en coordinación con las comisiones ejecutivas locales, ¿no? Y bueno, en este aprendizaje también, al ser enlace con la Comisión Ejecutiva desde hace 3 años y al haber trabajado también ahí, pues también sé qué elementos son los faltantes. Hemos observado de cuando yo trabajé ahí, donde los grupos terapéuticos eran importantes, donde teníamos grupos de terapia a los fines de semana, a que quitaron toda la atención psicológica y dijeron que iban a trabajar proyecto de vida. Yo pregunté muy respetuosamente al área de psicología, ¿cómo puedes trabajar proyecto de vida si no elaboras el proceso de victimización con un proceso terapéutico? Me parece que parte de recuperar, de implementar la ley es hacer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas haga lo que tenga que hacer, de regresar a la visión integral multidisciplinaria y poner… ahorita las víctimas pueden llegar por cualquier vía o sea, en muchas ocasiones llegan directamente al RENAVI porque el RENAVI les da acceso a los recursos del fondo, pero no pasan por atención ni médica, ni psicológica, ni de trabajo social. Me parece que tenemos que regresar a que sean procedimientos más claros donde se les ofrezcan todos los servicios a las víctimas y no únicamente aquellos que impliquen una compensación económica, ¿no? Bueno, ya contesté un poco lo que preguntaba el senador Narro respecto a qué implica la reparación integral, qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta y considero que aquí podríamos señalar que la elaboración de las resoluciones encaminadas a promover la reparación integral tenemos que hacerlos de las manos de las víctimas. Algunas víctimas incluso dicen es que yo no quiero dinero, a lo mejor yo quiero que me ayudes a publicar un libro de las memorias del evento victimizante que viví o
yo fui facilitadora para hacer llegar un proyecto a la CEAP desde mi posición como directora de enlace con la Comisión Ejecutiva, de un proyecto que va a ser un colectivo de víctimas con cráneos de unicel, donde van a hacerlo con arte huichol, para que represente a 22 cuerpos que han rescatado en fosas clandestinas y presentarlo en exposiciones itinerantes. Eso es parte de la reparación también, es memoria, es dignificación, es reconocimiento, es hablarle a la sociedad civil de que en este país están viviendo las víctimas. Y ese proceso tiene que ser acompañado también de la atención psicológica. Entonces, la reparación integral no necesariamente, como lo han dicho ustedes, implica entrega de recursos económicos, pero sí necesariamente implica que trabajemos de manera conjunta con las víctimas y reconozcamos cuáles son sus necesidades, pero también, y a lo mejor eso a veces no nos gusta mucho escucharlo, decirles qué limitaciones tenemos como Comisión Ejecutiva, qué no podemos hacer. Me parece que es muy importante que las y los que trabajamos con víctimas les digamos, esto sí puedo y esto no puedo, escapa a mi competencia, a mi normatividad, escapa a mi posibilidad. Y a veces eso es mucho más sano para ambas, tanto para las víctimas como para la institución. Y bueno, para las preguntas que están haciendo de cuántos asuntos se han recibido en la Asesoría Jurídica Federal, pues hasta tienen aproximadamente 23.583 casos activos, que son bastantes, ¿no? Y que ahí tenemos todo un tema, porque hay un déficit importante de asesores jurídicos federales, que hay solamente 108 aproximadamente, y sí sería importante hacer un análisis que sería parte de mi situación de las metas de corto plazo, establecer ¿cuántas de esas 23,000 casos están en causa penal? ¿Cuántos están en inicio de una carpeta de investigación? ¿Qué prioridad le damos a las causas penales? ¿Cuántos se pudieron conseguir sentencia? Porque pues recordemos que no solo en la CEAP, sino en el sistema de justicia mexicano, pues muy pocos asuntos se denuncian, muy pocos llegan a vincularse a proceso, otro menos hay una causa penal y mucho menos hay sentencia. Tenemos que fortalecer el área de asesoría jurídica federal, teniendo abogados, asesores jurídicos mucho más cercanos y que acompañen a las víctimas en todas las materias. Y bueno, me preguntan si reactivaría la área de primer contacto. Pues la respuesta contundente es que sí. Me parece que el área de primer contacto, como su nombre lo indica, que yo le pondría primer contacto y seguimiento, es fundamental, porque es el área que es el primer filtro, es el área que va a entender qué es lo que se requiere, es quien va a hacer un diagnóstico de si hay una urgencia médica, si hay una urgencia de ir a denunciar, si hay una urgencia social, si hay que buscar un albergue para las víctimas. La área de primer contacto es quien va a tener el pulso de lo que se requiera, y en ocasiones, y a partir de estas modificaciones que se han hecho de no atender psicológicamente a las víctimas, de poner más el énfasis en la parte de los apoyos económicos, pues las compañeras de psicología, trabajo social y medicina acaban convirtiéndose en gestores de notas, de facturas, de gastos, y eso pervierte la atención a víctimas. Entonces, definitivamente se tiene que fortalecer el área de primer contacto, poniendo la atención en el requerimiento de que las víctimas deben de ver en la CEAP la posibilidad de recuperar el proyecto de vida y pasar de víctimas a sobrevivientes de la situación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora María de Los Ángeles Aces Velasco, por asistir a esta comparecencia. Gracias a ustedes. Perdón, sí, senador, sí, adelante, sí. ¿Le pasan un...? Ahí está. Gracias. Perdón, doctora, que déjeme hacer un comentario y una pequeña reflexión que le quiero dejar. En términos de autonomía, en lo personal me parece muy importante la protección de la autonomía e independencia de los órganos que lo son. En este caso, a mí no me preocupa el que venga usted a trabajar del gobierno, porque no lo es. O sea, es un órgano intermedio, es un órgano que depende de un sistema que tiene inmiscuido a los tres poderes, ¿no? Y que tiene una junta de gobierno que de hecho tiene mayoría el gobierno, pues. O sea, entonces, de alguna manera, es un órgano de gobierno. Entonces, yo esa parte no le veo
mayor problema, pues, ¿no? Gracias. Y sí creo que hay que reconocer que la experiencia y el desarrollo profesional puede servir. Yo donde veo el reto, y por eso fue mi pregunta, y déjenme insistir un poco, es ¿por qué deberíamos de darle la oportunidad a alguien que forma parte desde hace años de un sistema que al parecer no funciona? Me queda claro que usted no es responsable individual del sistema, pero, y lo digo no como crítica, como oportunidad para que nos pueda usted convencer. O sea, mi postura es crítica hacia la Comisión Ejecutiva, hacia el sistema. ¿Cómo no va a hacerlo? Si solo una vez se ha reunido, pues, y se creó la ley en 2013. Entonces, incluyendo este gobierno, que ya lleva un año, pues, es increíble que no se haya reunido. Y cuando leo la ley, que es un poco lo que quería enfatizar, pues veo un montón de cosas que se deberían de hacer y que no están sucediendo. Entonces, tengo frente a mí a alguien que ya ha tenido ciertas responsabilidades. Por ejemplo, me llama la atención su Dirección General Adjunta de Atención Inmediata y Primer Contacto en la Comisión Ejecutiva. Y mi pregunta un poco es, ¿y por qué no hemos hecho lo que se debe de hacer ahí? Se lo digo como oportunidad para usted, para que me lo pueda decir, y a lo mejor aclararme en mi mente de por qué usted debería estar al frente ahí y qué haría distinto o qué no ha podido hacer desde las responsabilidades que le han tenido y por qué motivos. Déjeme compartir una reflexión, termino con esto. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia en mi estado, Congreso local. Hicimos el nuevo Código de Procedimientos Penales con el nuevo Sistema de Justicia Penal. En fin, nos metimos a mucho tema de justicia. Y es increíble el trato que se le da a las víctimas cuando llegan a poner una denuncia. O sea, de entrada en este país, más del 90% de los delitos no se denuncian y hay delitos muy traumáticos. Exacto. Entonces llega una persona, mujer, imagínense, u hombre, pues, con un caso de violación, agresión, en fin, y quien lo recibe no está capacitado para atender el grado de trauma que tiene esa víctima. Eso debería estar haciendo la Comisión Ejecutiva, digo, de entrada dentro de sus funciones, bien establecer capacitación, protocolos y todo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué el gobierno federal, en este caso, en el cargo que usted tiene, por qué no han implementado una ruta de cambio para el tema? O si no las puede, digamos, exponer. Perdón porque me alargue, pero al contrario, es evidente gracias. que conoce el tema, doctora. Yo eso se lo reconozco. Entonces quisiera escuchar una opinión fundada de cómo mejorar ello y si podemos hacer algo todos en conjunto. Mire, Gracias. sí puedo contestar. A ver si… Perdón por el tiempo, no, pero pues es un cargo importante, ¿verdad? De acuerdo, le pediríamos que contestara o sea muy brevemente, en menos de 3 minutos, por favor. Claro. Mire, definitivamente, y esto se engarza un poco con la pregunta del senador Álvarez y Casa, sabemos que las instituciones son muy jerárquicas y la propuestas de intervenciones que yo he logrado hacer en algunas ocasiones ha tenido el límite, que el límite es que yo no soy quien decide, porque yo no he ocupado mayores puestos de nivel, digamos, de decisión jerárquico. Por ejemplo, en el caso cuando aquella directora general me violentaba mis derechos, estábamos trabajando perfectamente con colectivos de víctimas, con procesos terapéuticos grupales e individuales, que incluso solicitaban más la atención de la dirección de enlace con la CEAP, que somos 8 personas, y preferían no ir a la CEAP, porque decían, es que aquí sí nos atienden, es que aquí sí nos vinculan, es que aquí sí la petición de atención médica ya la cubrí. Y me llaman a mí, oiga, doctora, oye Ángeles, necesito una atención médica, pero si lo pido a la CEAP no me lo dan. Y eso lo podíamos hacer. Yo lo que quiero es que me den la oportunidad de yo poderlo hacerlo ya desde una posición de mando, de poder, donde podamos, no en el entendido equivocado de utilizarlo de manera pues negativa, sino de poder implementar programas que ya están probados, y no solamente por mí, por la literatura nacional e internacional, que podamos acercar estos procesos de trabajos grupales, cómo poder trabajar terapéuticamente con las víctimas de desaparición, cuando ya les entregan a su familiar en una situación donde lo encontraron en una fosa clandestina. Si no trabajamos que elaboren el duelo una vez que pasó eso, no vamos a poder hacer que reparen su daño, no vamos a poder lograr que pasen de víctimas a sobrevivientes. Pero si yo propongo eso y mi directora general no lo acepta, no lo puedo hacer.
La propuesta es que aquí me dejen hacerlo, me permitan hacerlo y me permitan hacernos llegar de todas las disciplinas, porque mi visión antropológica sirve. Ha servido mucho para entender que la víctima no es un ente aislado, es un ente que está relacionado, y si no, por eso es que la parte de la restitución a mí no me gusta. Yo no quiero que la señora a la que maltrataron regrese a su condición original. Quiero que se empodere y que trabaje de manera distinta y que además sea capaz de ya no permitir, cuando no es su responsabilidad, no permitir más maltrato. Definitivamente tenemos experiencia. Mi equipo me ha ayudado, ha sido un equipo que, repito, entre 8 personas atendíamos colectivos y se acercaban a nosotros casi hacíamos acciones subsidiarias de la SEAP, ¿no? Hacemos vinculaciones médicas, hacemos muchas cosas con voluntad, pero ahora queremos tener la estructura para poder hacerlo y la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad la tengo, pido una oportunidad y por eso es que propongo venir cada 6 meses acá para que me digan, a ver Ángeles, tú dijiste esto y lo estás haciendo o no lo estás haciendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hemos concluido entonces esta comparecencia y le solicito al área técnica de la Comisión de Gobernación que tenga bien acompañarla. Y antes de que podamos proceder con la última comparecencia, la senadora Kenia, presidenta, va a hacer una propuesta. Tenemos convocada la siguiente y última a las 12, son 10 para las 12, si les parece bien, hacemos un receso de 15 minutos, hay que bajar a quienes no han tomado asistencia, bajar a tomar asistencia si son tan amables. Teóricamente es... Es más, ahorita te hago una... podríamos tener un team back en una reunión de las comisiones en un salón adjunto para un comentario que les quiero hacer. Bueno, vamos a declaramos un receso. Ya está la... Bueno, que se le informe que vamos a declarar un receso para ir de 15 minutos tenemos que ir a pasar lista y regresar.